Y mira, lo enfrento con la valentía de ser venezolano, porque el venezolano es muy valiente. El venezolano se enfrenta a todo y cada reto que le ponen, él lo enfrenta. Y muestra eso es todos los venezolanos que están aquí en Chile, que se vinieron dejando su casa, su familia, sus trabajos, su vida, y vinieron a asumir nuevos retos en este país y han construido naciones. Y mira, yo desde chiquita fui viendo cómo destruían a Venezuela y fui viendo cómo me quitaban mi país. Y decidí que yo tenía que ser parte de eso, de la reconstrucción de ese país que tanto amo, que tanto me ha dado y que me ha dado las oportunidades más hermosas de toda mi vida. Ahí, bueno, leíamos un poquitito tu historia. Entiendo que tú el año 2013, si no me equivoco, pierdes a tu papá, ¿cierto? Y tiene que ver también con que tu papá estaba enfermo y de alguna manera empiezas a ver que los insumos se empiezan a reducir. Ese fue un punto que me gustaría que describiera en tu vida y que también me imagino que te involucra en el mundo de la política, ¿no? Ya yo participaba en la política. Desde muy joven me empecé a involucrar con los estudiantes de las universidades porque mi hermano era dirigente estudiantil. Fue de la generación 2007, de esa generación que enfrentó a Hugo Chávez en su momento. Y que se opuso ante el cierre de Radio Caracas Televisión. Y me fui involucrando y me fue gustando mucho el luchar por una causa justa y el luchar por amor, porque uno se enamora de Venezuela y por eso lucha por ella. Y me fui involucrando con el tiempo, me fui involucrando más en la actividad política y en la dirigencia estudiantil. Y estando en la universidad, a 6 meses de graduarme, mi papá se muere cuando ya estaba por culminar mi carrera, porque él sufría de la tensión y venía teniendo problemas para encontrar su tratamiento. Y le da un infarto en una zona aledaña a Mérida que se llama Mucurubá, un pueblito. Sí. Y llega al centro asistencial de Mucurubá y no había cómo asistirlo. Entonces, bueno, vamos a trasladarlo a Mérida, a la capital, y no había una ambulancia para llevarlo. Entonces, entre esperar que llegara la ambulancia, entre que el médico tratara de asistirlo, de salir nosotros mismos a buscar el medicamento que se necesitaba para parar su ataque, lo logramos trasladar y bueno, nada, fue muy tarde. O sea, no hubo la atención al momento para atender la crisis que estaba viviendo. Y bueno, mi papá muere el 1 de mayo. En medio de además, era fiesta nacional, 1 de mayo, Día del Trabajador, entonces aún más obstáculos en el camino, ¿no? Claro. Que nadie está trabajando, todo está cerrado. Entonces, mira, cuando yo me di cuenta de esa realidad, ya uno la viene escuchando. Ya uno viene sabiendo que la gente se está muriendo por falta de medicamentos. No es lo mismo escuchar que verlo. Pero no es lo mismo vivirlo en carne propia y saber la impotencia que se siente de que alguien se te murió y no pudiste hacer nada. Entonces, ese día, en medio de la conmoción que sentí, porque fueron días de chocar con esa realidad que estás viviendo, que la conoces pero que te toca vivirla. Y yo dije, no. A ver, sentí que había llegado tarde. Sentí que no había hecho lo suficiente para cambiar que ese momento no llegara. Pero también me di cuenta que había pasado por una razón. Y era que yo tenía que involucrarme más. Que no podía dejar que eso pasara así, ni que se quedara en vano, sino yo tenía que seguir trabajando para cambiar esa realidad. Y bueno, hoy estoy aquí. Fabiana, primero que todo, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerte acá. Hemos revisado infinitamente y hemos seguido acá en Chile muy de cerca todos los acontecimientos que han pasado desde el juramento de Juan, ahora presidente encargado de Venezuela, que encendió las luces en el mundo y se extendió un manto de protección internacional sobre tu marido, un hombre también muy joven, igual que tú. Y uno ve la voluntad, la lucha, el riesgo que se asume, que es tremendo, porque bueno, fue detenido por algunas horas por el SEBIN, posteriormente ha recibido amenazas desde el Palacio Miraflores innumerables veces, ya hay medidas cautelares que pesan sobre él, como el congelamiento de sus cuentas o el arraigo nacional, que dicho sea de paso, valió huevo, afortunadamente digo yo, porque al final él pudo ingresar. Y tú nos relatabas fuera de cámara un poquito la tensión que vivieron en el vuelo entre Ciudad de Panamá y Caracas, con el apoyo de toda la tripulación, gente extranjera y también de la gente que iba en el avión, que es una historia maravillosa que también las podrías contar. Pero uno se pregunta, tú eres joven madre, tienes una niñita de 22 meses, nos contabas, y que en algún minuto también el SEBIN llegó a tu casa mientras ustedes estaban desplegados por Venezuela y que lo denunciaron públicamente. ¿Cómo ustedes,
¿En qué minutos ustedes, dos personas jóvenes, formando recién una familia, recién casados o hace poquito tiempo, deciden asumir un riesgo de esta magnitud? Porque todos los opositores a Chávez y a Maduro Es un riesgo. o están exiliados, o están presos, o incluso asesinados, torturados. O sea, hemos visto de todo y es terrible. Entonces, ¿en qué minuto ustedes como familia tienen esa conversación? ¿Cómo manejan el miedo, el temor a estar en Caracas? Un poco también cómo viven ustedes. ¿Se trasladan de casa en casa, permanecen cada cierto tiempo, tienen un círculo de hierro? Y la conversación íntima entre tú y Juan respecto de estos temas, que no son menor, porque no sé, uno, y no quiero ser exagerado, pero uno evoca quizá a los próceres de la independencia que asumieron riesgos similares, ellos contra el Estado. Entonces es un desafío enorme. ¿Cómo viven eso ustedes como familia, y como familia joven, con una niñita tan chiquitita? Es un desafío, es un reto. Pero nosotros nos conocimos en esto y nos enamoramos en esto. O sea, nos conocimos en un encuentro de voluntad popular, de juventudes, donde jóvenes aportábamos ideas para la transformación de Venezuela. Y la vida nos encajó y nos llevó por un camino que no pensábamos que nos iba a traer hasta acá, pero que nos fue preparando con vivencias personales, nos fue preparando en campañas electorales, nos fue preparando en giras por toda Venezuela, porque conocemos a Venezuela completita, de punta a punta conocemos a Venezuela. Nos fue preparando en cada jornada de atención ciudadana, donde conocimos la realidad de los venezolanos. Y nos fue llevando por un camino donde de repente era el 2016 y Juan era diputado a la Asamblea Nacional en este periodo principal, ya había sido diputado suplente. Y nos fue encaminando por la misma ruta, yo trabajaba en la Asamblea Nacional como jefe de departamento y él era diputado. Y luego él de ser vicepresidente de la Comisión de Política Interior, era presidente de la Comisión de Contraloría y llevó a caso el caso de corrupción de Odebrecht. Y luego se hace jefe de la fracción de la unidad y así nos fuimos involucrando. La vida nos fue llevando por un camino desconocido. Que es el 13 de enero, cuando él jura. 23. 23 de enero, que él jura. ¿Cómo asumen eso como familia? Porque ya me imagino que ahí ya sabían lo que significaba. Mira, en diciembre empezamos a hablarlo cuando sabíamos la magnitud del reto que se venía, porque sabíamos que venía el 5 de enero y sabíamos que venía la usurpación en enero. Y conversábamos los posibles escenarios y en esos escenarios estaba planteado pero es el que yo menos me imaginaba. Siempre es el escenario más grande, quizás uno es el que menos se imagina que puede llegar a pasar. Y el 5 de enero la cara del venezolano era otra a la que tenía en diciembre, porque en diciembre todos estábamos desesperados y decepcionados y en enero todos volvimos a sonreír, estábamos todos felices y nos dimos cuenta que es que había una oportunidad que no la podíamos dejar perder. Y luego Juan se juramenta el 23 de enero en un acto multitudinario nunca antes visto, y la emoción que se sentía en ese momento, yo veía la cara de la gente que tenía a mi alrededor y era gente que estaba felizmente llorando. Era llanto de emoción, era llanto de esperanza, era llanto que no lo puedes controlar. Y lo hablamos el día anterior de lo que se venía, las amenazas de cárcel que ya venían planteándose y lo que íbamos a hacer. Y Juan me dijo, ¿estás dispuesta? O sea, ¿sabes la magnitud del reto que se viene? Y dentro de todo le digo, sí. Sin pensar lo que se venía. Le digo, sí, yo sé que puedes. Me dice, no, yo sé que puedes. Por eso estamos en esto. Por algo Dios nos puso en este camino. Y si podemos asumirlo, si nos lo creemos y lo asumimos, lo vamos a hacer bien. Porque vamos bien. Y ahí empezó el vamos bien.